Todos tenemos la experiencia de haber atravesado por alguna situación de pérdida, de desengaño amoroso, de pérdida de algún trabajo, algún empleo, alguna oportunidad, etcétera, en donde estamos abatidos, estamos muy tristes, podemos estar acostados en la cama con muy pocos deseos de salir, de comer, de alimentarnos y de compartir con los otros miembros de la familia. Y la madre, la abuela, el padre se nos acerca y nos dice: pero hijo, no lo tomes tan a pecho, no te puedes entregar a esa tristeza porque te vas a enfermar. Y eso tiene una razón poderosísima. Ese diálogo es el diálogo que ilustra el corazón de esa conexión mente-cuerpo que vamos a explorar hoy. Nos apoyaremos en la superación de un paradigma y en el paradigma emergente del siglo pasado, finales del siglo pasado hacia este, que es la superación del dualismo, ese dualismo que instituyó René Descartes en 1637 con el discurso del método, en donde apartaba lo que era lo mental de lo corporal, es decir, dividía en dos a la persona humana para poder atender y a investigar por una parte el cuerpo y por otra parte la psique. Y eso tuvo tanta influencia que en el año 1784 ya los hospitales generales, como este hospital de Viena, se construyó y veíamos aquí la parte del hospital general y detrás, totalmente separado, por supuesto, físicamente separado, y eso fue un modelo que se siguió en muchas partes del mundo, había otro edificio que era el edificio que se llamaba la Torre de los Locos. Y esa Torre de los Locos lo que hacía era darle tratamiento a las personas que tenían dificultades mentales. Eso hasta nuestros días tuvo mucha influencia y fue hasta el siglo XX, en los años 70, cuando emergió o se organizó en una publicación que se hizo en Science, George Engel, el paradigma biopsicosocial, para darle entrada al análisis de la realidad humana y para el ejercicio de las ciencias de la salud, esta visión biológica, psicológica y social integradora. Aquí caben varias definiciones para ponernos al tanto de lo que vamos a discutir. Y lo psicológico, la psique, hacía referencia o hace referencia cuando hacemos el análisis a todas las conductas posibles del ser humano. Esas conductas que tienen que ver con lo que nosotros observamos y también lo que no observamos. Por ejemplo, los pensamientos, las emociones, creencias, el estrés percibido y el estado de ánimo. Todo esto, por supuesto, que cruzado por la parte social, porque todas estas variables son variables contextuales. Lo de las emociones y los pensamientos y las creencias tienen un contexto sociocultural innegable. Por otra parte tenemos el soma, que el soma se refiere al cuerpo, y esa referencia al cuerpo es referida a los órganos, sistemas y procesos biológicos que mantienen la vida, la respiración, los latidos cardíacos, la digestión, etc. Y por otra parte tenemos entonces el análisis en lo que es la conexión. Estas dos variables, estos dos contextos psicológicos y somáticos son integrados, y ahora vemos a la persona, de acuerdo al nuevo paradigma, como una integración, es un sistema integrado en comunicación permanente por vía química y nerviosa. Pero ¿cómo es esa autopista y cuáles son las autopistas de comunicación? ¿Cómo es que habla la mente y el cuerpo? Porque sabemos que se comunican, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que se comunican? Bueno, pues tiene varios mecanismos. Uno de los mecanismos, el número uno, podríamos señalar el eje HPA, hipotálamo pituitaria adrenal. Ese conjunto de situaciones que se dan, de eventos, tienen que ver con la respuesta al estrés. Esa respuesta al estrés
que generalmente es el estrés de tipo crónico. Aquí en ese proceso se inicia con un estímulo que puede ser físico, psicológico o social, interno o externo. Ese estímulo va al cerebro y en el cerebro hacemos un proceso interpretativo. Allí con ese proceso interpretativo es que nosotros podemos decir que ese evento puede ser interpretado como estresante o como benigno, como no estresante. Entonces, si consideramos que es estresante, entonces empezamos a segregar una serie de hormonas. Empezamos a segregar la hormona liberadora de corticotropina, esta es el CRH, y por esta vía vamos a segregar la adrenocorticotropina o el ACTH. Esta adrenocorticotropina va a impresionar las glándulas suprarrenales y aquí en las glándulas suprarrenales se va a producir glucocorticoides, vale decir cortisol, y se va a producir también adrenalina y noradrenalina. Esto se va a producir en los riñones y va a pasar hacia el proceso, hacia el sistema inmunológico y va a regular en términos fisiológicos la respuesta inmunológica, pero cuando el estrés es crónico va a incidir negativamente sobre la respuesta inmunológica, de tal manera que podemos producir una inmunosupresión o digamos compromiso, en donde está disminuida la respuesta inmunológica. Pero también vamos a producir citocinas proinflamatorias. Esas citocinas proinflamatorias van a llegar a nivel central y a nivel del organismo, de tal manera que van a producir una cantidad de perturbaciones a nivel de no solamente conductual sino también emocional, y vamos a ver cómo es que esas citocinas proinflamatorias operan. También tenemos el segundo mecanismo, que es el mecanismo de la psiconeuroinmunología. La psiconeuroinmunología es una interdisciplina fundada en la década de los 70, de 1970, y postula la interacción bidireccional entre la psique, el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico, con una red de relaciones bidireccionales en donde cada cosa que ocurre en uno de estas variables o en uno de estos sistemas tiene que ver con la comunicación y la influencia en los otros sistemas, de tal manera que permanentemente estamos en comunicación para que se presente la salud o la enfermedad. Digamos, punto o enfoque de la psiconeuroinmunología como campo de estudio ha tenido múltiples aplicaciones. Esta interdisciplina se creó en la década de los 70 y en el 1974 hubo una publicación interesantísima que fue el descubrimiento de las respuestas inmunológicas condicionadas. A partir de aquí se le va dando forma a esta interdisciplina de la psiconeuroinmunología, y los creadores fueron Robert Eder y el inmunólogo Nicolás Cohen, quienes descubrieron las respuestas inmunitarias condicionadas, que ha generado una cantidad de investigaciones porque puso por primera vez en el tapete de la ciencia que el sistema inmunológico podía ser influido por variables psicológicas y sociales para, bien sea, disminuir su eficiencia o para aumentarla si hacemos los procedimientos adecuados, y de eso se trata la investigación que ellos empezaron a llevar a cabo y que ahora está en pleno desarrollo. Otro de los mecanismos, el tercer mecanismo que podemos mencionar, es el estrés, el mecanismo de lo que es la macrobiota o la microbiota intestinal. Ese mecanismo, decimos que cuando hay estrés psicológico hay una disminución de algunas poblaciones de la microbiota intestinal, o hay abundancia de
de esas microbiotas, porque hay un desbalance dependiendo de si el sistema inmunológico aumenta y entonces empieza a matar, a ser intolerante con algunas poblaciones, o bien sea que disminuye la vigilancia inmunológica, entonces hay una superabundancia de esas poblaciones de microbiota que necesitamos que tenga un cierto volumen, una cierta cantidad, pero no más de ello, para que sea beneficioso. De tal manera que también por vía de la microbiota se generan una cantidad de alteraciones cuando hay estrés crónico, y esas alteraciones están relacionadas con perturbaciones a nivel emocional, a nivel conductual, a nivel cognitivo. Otro de los mecanismos, el cuarto que podemos nombrar, es el mecanismo de la comunicación visceral, digamos visceral, y la comunicación propioceptiva. Antonio Damasio, en su libro sobre sentir y saber, basado en la experiencia de investigación que ha llevado a cabo en el campo de las neurociencias, este autor nos señala que nosotros tenemos dos sentidos adicionales a los sentidos de la vista, oído, tacto, gusto y olfato, que tenemos 5 sentidos más 2. Los 2 sentidos adicionales que él reconoce que tenemos por las investigaciones que se han realizado es el sentido interoceptivo. Ese sentido interoceptivo lo que señala es que tenemos información directa de cada una de las vísceras que componen nuestro cuerpo, nuestro organismo. Entonces, de cada una de las vísceras de los diferentes sistemas nos mandan información hacia el cerebro y nos están diciendo qué es lo que está pasando en cada una de ellas, qué necesidades tiene, cómo debemos nosotros comportarnos para que esas zonas estén mejores, cómo podemos nosotros nutrirla, cómo podemos preservarla, cómo podemos defenderla, etc. Todo eso a nivel bioquímico y a nivel estructural nervioso. Pero también tenemos otro sistema de información que es otro sentido, que es el sentido propioceptivo. Ese sentido propioceptivo lo que nos manda es información, es como de la parte contextual en donde estamos, del aquí y el ahora, en este momento, en un sentido más macro, digamos, que estructural, orgánico. Tiene que ver con lo que nosotros sentimos a nivel de piel, es la información de nuestra piel. ¿Qué es lo que estamos sintiendo? Si estamos sintiendo frío, calor, si estamos sintiendo una sensación distinta que no es ni calor ni frío, y tampoco es presión, estamos necesitando alguna modificación para hacer que cambie esas sensaciones que estamos teniendo. Todo eso nos lo manda ese sentido propioceptivo. También tenemos información de lo que son las articulaciones, de los huesos, de nuestros músculos y también de la postura. De tal manera que la postura nos está indicando algo y toda esta información se va por el nervio vago hacia el nivel central y de allí se procesa una respuesta para poder dar una compensación a eso que está demandando nuestro organismo por vía interoceptiva y propioceptiva, y allí entonces se organiza una respuesta de tipo emocional, de tipo cognitiva y de tipo motora. Vale decir, si nosotros tenemos una situación en donde estamos en una situación de riesgo, por ejemplo, estamos comiendo y hay algo que está en mal estado y inmediatamente sentimos una sensación de repulsión. Entonces en ese momento elaboramos una respuesta, nos levantamos de la mesa, nos vamos al baño, tratamos de devolver, decimos esto no lo sigo comiendo, me pongo de mal humor, etc. Es decir, hay una estructura de comportamiento que viene a consecuencia de una información que estamos nosotros recibiendo y que demanda una respuesta de tipo organizada, de tipo emocional, cognitiva y motora. ¿Cuáles son las aplicaciones clínicas entonces de todos estos basamentos de comunicaciones bidireccionales que se están realizando en nuestro organismo? Pues hay muchas. Por ejemplo, el comportamiento de la enfermedad. Este es un modelo que nos pone en evidencia de que cuando hay un proceso defensivo en nuestro organismo,
hay una fagocitosis aquí de un microorganismo que ingresó a nuestra economía corporal, entonces es fagocitado, es comido. Pero cuando es comido, esta célula no come callada. Esta célula come y cuando la procesa ese microorganismo empieza a expresar en su superficie una serie de señales y empieza a emitir una serie de mediadores químicos como las interleuquinas que viajan a nivel central, a nivel del cerebro, para informarnos qué es lo que está pasando. Y entonces cuando nos informa qué es lo que está pasando, a nosotros nos informa de esa manera por mediadores químicos que le decía, por el factor de necrosis tumoral alfa, por la interleuquina 6 y la interleuquina 1 que se procesan aquí en las células defensivas y se mandan a nivel central. Por vía del nervio vago llegan a nivel central y estimulan la producción de estos mismos mediadores aquí a nivel central y se van a producir una serie de manifestaciones conductuales, entre ellas los cambios metabólicos. Por ejemplo, la fiebre, porque necesitamos aumentar la temperatura para ayudar en ese proceso defensivo que las células están demandando. Fíjense, aquí ya hay una respuesta. También otra de las respuestas van a ser cambios conductuales, por ejemplo, lentitud motora, o nos movemos con más lentitud, vamos a tener un autocuidado disminuido porque no nos interesa tanto estar haciendo actividades, etcétera. Tenemos anorexia, es decir, no se nos quita el hambre, se nos quita las ganas de tomar agua, que tenemos adipsia, o tenemos fatiga y letargo, queremos estar acostaditos, tranquilos, en reposo, etcétera. Eso es porque es el malestar típico de cualquier enfermedad que viene por vía de esos mediadores químicos, esas interleuquinas, que nos hacen que nosotros tengamos una reserva o una economía de la energía, y entonces tenemos que desplazar esa energía hacia el sistema inmune y se lo quitamos a los músculos, a lo que es el proceso digestivo, etcétera. Por eso disminuimos todas esas conductas de comer, de bañarnos, asearnos, etcétera. Bien. También hay otras manifestaciones como son los cambios de ánimo. Los cambios de estado de ánimo y cambios cognitivos. Puede haber desde depresión, ansiedad y memoria deteriorada, porque estamos como en una situación de alarma y esa situación de alarma nos hace que estemos pendientes como de muchas cosas, pero con poca atención. Es decir, aumentamos el foco de la atención, pero con poca fijación, por lo que después la memoria va a estar disminuida. Pero eso es transitorio. Y luego, también otra manifestación, otros cambios son la activación del eje HPA, que ya lo vimos, el hipotálamo pituitaria adrenal, y la hiperalgesia. La hiperalgesia, que es el aumento de la sensación dolorosa. Por eso sentimos, es como si me hubiera pasado un camión. Estoy pero aplastado. Cuando tengo un virus, por ejemplo, y sentimos que todo el cuerpo tiene un dolor por todas partes, lo que hay es una percepción aumentada del dolor. No es que nos esté doliendo todo, sino que tenemos una apreciación mayor, porque el cuerpo necesita estar más sensible para poder protegerse. Por lo tanto, las señales son mayores para que nosotros nos demos cuenta de eso que el cuerpo está produciendo hacia nosotros, que es el mensaje. Esto se ha visto que puede darse también, todas estas manifestaciones, cuando la persona no está enferma en situaciones de laboratorio, se ha hecho, y se inyectan estos mediadores, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6 y la interleuquina 1. Entonces, si lo inyectamos a nivel central o a nivel periférico, tenemos los mismos síntomas en una persona que no tiene ninguna enfermedad, que no está haciendo ningún proceso defensivo. Pero con estos mediadores podemos nosotros hacer que se presenten todos estos comportamientos. De tal manera que nosotros vemos que estos comportamientos están mediados por esos mediadores químicos. Es la pauta a nivel central o la respuesta a nivel central. Entonces ahí vemos cómo es esa comunicación bidireccional. Aquí estamos partiendo desde el cuerpo hacia la psique y convirtiéndolo en comportamiento. También tenemos comportamientos que van hacia la psique y van entonces de la psique hacia el cuerpo, haciendo modificaciones. Por ejemplo, la psiconeuroinmunología
la salud y la enfermedad. Si vemos y repasamos la cantidad de variables que se han estudiado y se siguen estudiando en función de la enfermedad y las variables en función de la salud, tenemos para señalar algunas nada más. Por ejemplo, hay protocolos que han estudiado suficientemente y todavía sigue estudiando el cáncer y cómo las variables psicológicas tienen que ver con ello, con la mejoría de todo el proceso de cáncer, el HIV, el SIDA, los trastornos cardiovasculares, que incluso hay una especialidad que es la psicocardiología, el estrés, la depresión, la autoinmunidad, las alergias, todo el campo de las alergias que es grandísimo, ahí hay muchos protocolos, la inmunodeficiencia, la cirugía, en donde se ha visto que la cicatrización es mucho más rápida cuando hay condiciones psicológicas favorables. También en el área de la salud, ya que tiene que ver con el área preventiva. Allí nosotros hemos visto y se han visto cantidad de variables que se han estudiado con la psiconeuroinmunología, como la actividad física, la influencia de la actividad física en el sistema inmunológico, el apoyo social, el humor y la risa, el tiempo libre, la autoestima, la espiritualidad como una cualidad o una manifestación antropológica del hombre, el sueño, la alimentación, la respiración, la sexualidad, etc. Vemos que todo este conjunto de manifestaciones son manifestaciones humanas, las de salud, que están en función de la mejoría de la calidad de vida y como somos un ser integrado, por supuesto que tiene que ver con todos nuestros sistemas, entre ellos el sistema de defensa, el sistema inmunológico. Hay un proceso biológico que se llama la apoptosis, y esa apoptosis es una muerte programada celular. Pues los investigadores muchos han pensado en la idea de que esa apoptosis también se puede repetir, digamos, en forma existencial. ¿Y de qué manera? De la siguiente manera: un sufrimiento abrumador con estrés, desesperanza y depresión no es cualquier sufrimiento, es un sufrimiento con esa característica. Genera entonces inflamación crónica, porque es un estrés de tipo crónico que está instalado con abrumador, desesperanza y depresión. Entonces eso va a poner en circulación en nuestro cuerpo interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, y proteína C reactiva. Ellas van a producir en el organismo disminución de la función física, vamos a estar más decaídos, menos activos, etc. Va a tener fragilidad de los tejidos, generalmente de los tejidos lisos, vale decir, los tejidos cardíacos son uno de los más influidos en ese sentido, y también discapacidad y un alto riesgo de muerte. Por lo que esto explica, en cierta forma, eso que nosotros hemos experimentado, hemos visto o nos han referido de personas que quedan, por ejemplo, viudos y tienen toda su vida con su pareja, etcétera, y la persona no se entrega, pues se entrega y dice, oye, estaba bien y todo, le dio un infarto y se murió, y no superó el año pues de duelo de la pareja. Y entonces no sabemos por qué, porque estaba sano, pero se presentó todo esto, pues un sufrimiento abrumador, desesperanza, etc. Por eso es que la esperanza es tan importante en nuestra vida, uno de los componentes principales, y se ha estudiado mucho. Dice Julio Cortázar: la esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose, y nada más ilustrativo de lo que es el proceso defensivo. Necesitamos la esperanza realmente para defendernos, porque la esperanza es parte de nuestra vida. Por eso es que decimos que la salud es un encuentro íntimo y nutritivo de la psique con el cuerpo. La salud es una sola. Muchas gracias.